producción de energía y expensas de qué. Eso no significa que dentro de la actividad física no se utilice energía proveniente de anaerobiosis, es decir, de estados de la célula en donde no se dispone de oxígeno. Y claro que sí, porque eso es rápido. Ustedes ven la cantidad de reacciones que hay en esa etapa y eso son poquitas. Pero ya la exigencia de cuestión aeróbica, entonces requiere una serie de enzimas, una serie de moléculas pues que tienen mucha importancia, y sobre todo porque eso, en lugar de producir ya 2 ATPs como cosa neta, se producen 36 ATPs como cosa neta, y cada una de esos, cada ATP nos da 7200, ¿no?, calorías por mol de eso, o sea que la cosa es buena, ¿cierto? Es rendidora. Bueno, entonces miremos esa mitocondria. Es pequeña. Recuerden ustedes que el origen mitocondrial se dio, se los conté la vez pasada, solamente cuando las condiciones eran condiciones en presencia de oxígeno, ¿cierto? Antes no, antes las bacterias que había, que eran pues como los primeros organismos, tenían que valerse de simplemente ese sistema que se tiene de glucólisis anaeróbica, y bueno, con eso estaba bien, pero luego aparece oxígeno y perdónenme que se lo diga y probablemente eso no aparece en los libros. El oxígeno no apareció como una intención de que qué bueno tener organismos aeróbicos. No, eso recuerden que una cantidad de cosas al azar, de explosiones de estrellas, de cosas de eso, y el oxígeno aparece, y lo peorcito que debemos pensar en ese momento del oxígeno es la cantidad de radicales libres que estaban produciendo. El oxígeno se descompone rápidamente en radicales libres, que son átomos con electrones desapareados, y eso es de lo más agresivo que hay, porque eso choca con una molécula o con otro átomo que iba bien, no tenía ningún problema, y ese también se vuelve radical libre, radical de oxígeno. Y hay muchas cosas que se dañan con radicales libres. Sin embargo, ojo, no quiero decirles que los radicales libres son malos, no. Vamos a ver que se necesitan, y luego seguramente ustedes en su otro semestre, cuando vean metabolismo, vamos a ver que es necesario los radicales libres. Lo que pasa es que, como con todo, ¿cierto? Mucho malo, ¿no? Excesivo puede ser malo, porque no hay manera de controlar eso, ¿no? Entonces traten de tomar las cosas de la manera adecuada. Entonces les decía que esa mitocondria, desde el punto de vista de origen, aun cuando todos son teorías, ¿no?, basadas en observaciones, pero teorías que se armaron de dónde viene la mitocondria. Entonces era una bacteria, a diferencia de las primeritas que había, ¿cierto?, que eran anaeróbicas, aparecen unas bacterias que sí comienzan a poder utilizar el oxígeno. Entonces son bacterias que aparecen con una serie de reacciones, pueden utilizar oxígeno, y entonces en el entretanto hay algo que quiere como mejorar la cosa, y como que, bueno, esto de anaerobiosis, esto no nos sirve, y entonces por ahí se postula que hay algo que estaba intentando ser célula, pero le estaba yendo mal simplemente porque no tenía esas probabilidades energéticas, y lo que se llega, si es que podemos hablar en esos términos, y a lo que se llega es, miren, yo tengo otras cosas, pero usted tiene una cosa muy importante, y se puede manejar el oxígeno, ¿no?, o producir oxígeno y utilizar ese oxígeno de afuera. Y entonces se hace una simbiosis entre una bacteria, ¿cierto?, que podía utilizar oxígeno, y eso se vuelve mitocondria. Ahora, cuando eso se hace, ese acuerdo se hace, la cuestión no es que, porque uno podría decir, la pregunta siguiente es, ¿hay alguna evidencia de que un día esa bacteria que entró allí diga, ay, no, qué aburrimiento, me vuelvo para afuera, y aumenten de nuevo las bacterias aeróbicas? No, porque fíjense lo que pasó con estas bacterias aeróbicas que entraron allí y hicieron parte de la célula eucariota, y es esto, usted también lo tiene. Aquí donde yo entré, aquí también hay de eso. Entonces yo lo deshago, lo desbarato, y me dedico solamente a hacer lo que usted no tiene, lo que usted no puede hacer. Entonces eso es lo que vamos a ver. Esa mitocondria, entonces, hay de diferentes tamaños, la van a ver ustedes, son más o menos, parecen una suela de zapatico, pero
varitas, no son comunes. La mayoría de las mitocondrias las observa uno a microscopio electrónico como una suelita de zapato, así. El tamaño varía dependiendo del estado de la mitocondria, si es jovencita, si es ya mayor, etcétera. El ancho, pues también, lo que les estaba diciendo, tiene forma alargada usualmente, pero es una forma cambiante y ocupa entre el 15 y el 20% del volumen celular. ¿Qué quiere decir eso? Consideren la cantidad de tejidos que nosotros tenemos. ¿Qué células de las que tenemos consideran ustedes que tienen hartas mitocondrias comparadas con otras que no tienen tanta? Las del espermatozoide. ¿Perdón? Las del espermatozoide. El espermatozoide, ¿por qué? Porque requiere energía para poder transportar. Para moverse, para transportarse, no, para moverse rápidamente. ¿Cuál otra? Los nervios. Los músculos. Los nervios, no, fíjate, uno le tiene así como un culto tremendo todo a la neurona y a la célula, y a veces tiene expectativas con respecto a esa célula nerviosa, porque como es la que procesa información, pero ustedes van a ver que el músculo, las células musculares, ¿no? Y dentro de las células musculares hay unas, ¿no? Las rápidas, hay unas lentas, entonces también tenemos diferente número de mitocondrias. ¿Qué opinan de una célula, un adipocito, por ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Creen que tenga hartas mitocondrias chiquitas? Ustedes todos están delgaditos, ¿cierto? Imagínense uno de ustedes bien gordo, bien gordito. Lento, ¿cierto? O sea que la cantidad de mitocondrias aquí no es tan necesaria, porque recuerden para qué necesitamos la mitocondria, ¿cierto? Para producir ATP en una respiración que se llama aeróbica, ¿ya? Si uno puede mirar, dependiendo de más o menos la función de la célula, cómo sería la cantidad de mitocondrias. Entonces vamos a tener pocas mitocondrias, muchas mitocondrias. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, del riñón? Las células renales, algunas de las células renales, ¿ustedes creen que deban tener muchas o pocas mitocondrias? Muchas, ¿cierto? El transporte es costoso, ustedes no crean que es gratis. Y la moneda de pago de transporte es ATP. ¿Ya? Entonces ustedes traten de pensar siempre en esos términos de asociar cosas y lo van a recordar fácilmente. Bueno, entonces lo que ustedes estaban diciendo ahora, por ejemplo, esto es un espermatozoide con una gran cantidad de mitocondrias aquí, puede ser muy cerca aquí en el cuellito, que se necesita simplemente para moverse muy, muy rápido. Esta es una célula de túbulo renal, que entre otras cosas, esto que le ven ustedes aquí como deditos, pues es membrana plegada, ¿cierto? Sobre todo sitio donde se hace mucho transporte, y el mejor diseño en los casos de membrana, donde ya lo hemos comentado, es que entre más plegada sea una superficie, pues cabe, o una entidad como la membrana, cabe en un espacio más pequeño. Pero ¿qué es lo bueno de eso? Que tenemos una gran cantidad de membrana. ¿Para qué? Para transporte. Riñón, para transporte. Y ya dijimos, transporte requiere pago, el pago es ATP, y mitocondria es el mayor productor de ese ATP. Estas otras corresponden al hepatocito, que tiene una gran cantidad de metabolismo, ¿cierto? Más bien dedicada a la producción de eso, de esa cantidad de ATP, más que al gasto, como en el caso de acá. Aquí tienen ustedes la célula hepática. Esto que ven aquí, como unos, aquí, así, esas son mitocondrias. En las células musculares, entonces, ustedes tienen que hay de varios tipos. Aquí ustedes pueden ver que cuando uno mira esa célula muscular, que sería esto, el núcleo está allí. La realidad es que, si bien es cierto, hay una duplicación de las células musculares. Recuerden que es solamente bajo ciertos estímulos, ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto? Por ejemplo, una actividad física grande, ¿no? Y sobre todo dedicada a cierto tipo de músculos, hace que el músculo
pues engrose porque aumenta la cantidad, pero normalmente, por ejemplo, yo imagino que yo que no hago nada pues respeto, soy muy mala para el ejercicio físico. Yo no es que haga duplicación de células musculares, hay pedreras de hace muchos años y porque no las necesito, ¿cierto? No las necesito para eso, pero ustedes deben estar, a pesar de que son delgados, con una gran cantidad de células musculares comparadas con, por ejemplo, células adiposas, que pueden ser mucho menor. Pero que claro que si se descuidan, entonces la cosa se puede tranquilamente invertir. Entonces, ustedes encuentran aquí núcleo, un nucleito allí pequeño, pero muy bueno porque si se va a necesitar para duplicación, pues está listo. Y encuentran la cantidad de fibrillas, ¿cierto? En este sarcolema. Y por allí, entonces, estas amarillitas corresponden a las células, a las mitocondrias. ¿Cuáles son las funciones de esas mitocondrias? Funciones generales, grandes. Son el centro de metabolismo oxidativo, y cuando estoy diciendo oxidativo de las células, en este caso, de tipo aeróbico, ¿cierto? Es decir, en presencia de oxígeno. Allí sucede una serie de reacciones que seguramente ustedes vieron en su anatomía de bachillerato y toda esta cosa. Esa serie de reacciones en donde entra ácido pirúvico, pasa acetil-CoA y entra en una serie de quite carbonos, métale más carbonos, haga reacciones de oxidorreducción, y entonces allí es donde van saliendo equivalentes reducidos, una que otra moleculita allí, una que otra moleculita ATP, pero los equivalentes reducidos son los que nos van a dar ATP. Y entonces esa serie de reacciones que parece que comienzan una y terminan en la misma cosa se llama ciclo. El señor que lo estudió es el doctor Hans Krebs, por eso se llama ciclo de Krebs. Pero cuando uno mira los componentes de allí, encuentra que la mayoría de los componentes tienen 3 COHs, es decir, 3 grupos carboxílicos, ¿no? Entonces por eso también eso se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esa es la razón. Ahora no nos interesa que ustedes se sepan ni las formulitas ni nada, lo van a ver todos, espero que todos nos acompañen el próximo semestre. Van a ver esas estructuras químicas y la razón de la producción de equivalentes que nos van a servir para producir ATP. Otra cosa que se hace en la mitocondria es oxidar los ácidos grasos. Entre otras cosas, los lípidos, ¿para qué es que son? Para que sabe muy rico en el pan, en la tocineta y toda esa cosa. Desde el punto de vista celular, ¿para qué? Más energía. Claro, entonces ellos de entrada son unos almacenes de energía, pero de nada nos sirve tener un almacén si no soltamos esa energía en forma también de ATP. Lo que hacemos nosotros es oxidar los ácidos grasos. Es decir, cuando yo me pongo a hacer esto y esto, estoy oxidando gran cantidad de ácidos grasos y estoy produciendo ATP. Entonces esa oxidación de ácidos grasos me lleva hasta algo que les mencioné, que no me hice mucho énfasis hace un momentico, que es el acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, y cuando termina toda la cosa esta, se me han producido como 30 ATPs, ¿ya? Y eso me va a servir a mí para seguirme moviendo y para poder sostener la vida de la célula. Para eso es la oxidación de ácidos grasos. En este momento le tenemos con mucho odio a los lípidos, realmente no hay que ser así con ellos, porque pues al fin y al cabo son almacenes de energía, ¿cierto? Ahora, tenemos que quererlos, lo que pasa es que no podemos quedarnos con ellos, los queremos para almacenar transitoriamente energía, y digo transitoriamente, no para guardar eso pues así, pasen los años, Bueno, entonces, esa es otra. ¿Qué más son funciones de esas mitocondrias? En esta gráfica ustedes tienen el núcleo celular, tienen este sistema que lo vamos a ver en la próxima clase, que es un sistema de membranitas, son como calles, avenidas por donde suceden cosas, y estas entonces son las mitocondrias. Otra cosa que sucede allí es que los productos del metabolismo anaeróbico que sucede en citoplasma, cuando nos comemos a la arepa esa que tiene almidón, y luego lo primero que hacemos en el estómago es partir ese polisacárido,
y luego finalmente le ofrecemos a la célula de esa arepa tan buena, solamente queda glucosa que entra a través de la membrana, y allí en el citoplasma hay lo que se llama glucólisis o glucólisis, y entonces esa glucólisis o glucólisis nos lleva hasta piruvato, ¿no? Y allí se produce, esa es glucólisis anaeróbica, porque el oxígeno, nada que tenía, eso no es en mitocondria, es afuerita. Entonces, ¿qué pasó? Que los carbohidratos quedan degradados hasta piruvato allí. Si es una célula de levadura, por ejemplo, una célula de estas que se utilizan para producción de certén, de charlar allá por favor, para producir cerveza, por ejemplo, entonces ellos utilizan ese poquito de ATP y esa cosa se fermenta y no llega a más producción de energía. Por eso las fermentaciones pues tienen su destino y tienen su función, pero pues no son muy recomendables para producción de energía. Con esto les digo que desde glucosa hasta piruvato es cuando nosotros producimos 2 ATPs netos, y eso, entonces si hay mitocondria, la cosa sigue, pero por lo menos tenemos que esos carbohidratos que entraron aquí a la célula, ahora eso que se produjo allí, hay otra cantidad de metabolitos que son los que vienen acá a la mitocondria, y tenemos finalmente muchísimo más ATP. ¿Qué más? Pues que ya dijimos que las grasas, los metabolitos de grasas entran también para ayudar a la producción de ATP. Y proteínas. Recuerden que las proteínas realmente no, si nosotros las consumimos en la dieta, teóricamente no las estamos consumiendo para producción de energía. Nosotros para producción de energía desayunamos con una cantidad de cosas que tiene carbohidratos y tiene grasas, ¿ya? Y vamos a usar eso. Proteínas lo tenemos que hacer para ir recuperando material del organismo, pero imaginen ustedes en un momento de hambruna, como en los casos de las guerras, en los casos de los ayunos realmente prolongados, que no hay azúcares, nada, no hay lípidos, nada, ¿no? Entonces no hay comida, entonces hay que comenzar a usar la proteína del organismo. Es decir, digamos, casi que se autocome exactamente, autocaníbal, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace esa proteína? ¿De qué es que están muy constituidas las proteínas? Aminoácidos. De allí hay unos aminoácidos que cuando uno ha desbaratado la proteína, esos aminoácidos entran a ciclo de Krebs, entran a todas estas cosas metabólicas de mitocondria y sale la energía. Por eso ustedes ven, cuando uno mira películas de las épocas de las guerras, entonces que la gente se va perdiendo toda la masa muscular, porque prácticamente la está utilizando para poder vivir, ¿no? No hay carbohidratos, no hay grasa, pero entonces hay que comerse, digamos, ¿ya? Entonces a eso se refiere esta cosita de proteínas en energía. Ahora, no toda la cantidad de proteína o los aminoácidos que provienen de proteínas son energéticos. Aquí tenemos, esto no son dibujos, ni son pinturas, no, son fotografías reales de mitocondria. Es una micrografía electrónica con microscopio electrónico de la mitocondria, para que me crean, ella es así como un zapatico, como si fuera una huella de pie, ¿cierto? Esto que ve uno hacia acá adentro es porque la mitocondria, recuerden, era como una bacteria primitiva, ¿cierto? Una bacteria aeróbica primitiva, o sea que tenía que tener membrana celular. O sea que aquí ustedes van a encontrar membrana, solamente que en el caso de las mitocondrias uno tiene una doble membrana, una membrana espacio y otra membranita ahí. Y la membrana interna es la que se prolonga al interior de la estructura, ¿sí? Que hace así como deditos. Esta es una célula nerviosa, aquí se ven las mitocondrias, aquí sería como que estuviéramos mirando esta mitocondria que hay aquí con mayor amplificación en el microscopio electrónico, y por eso la vemos aquí. Esta es entonces esta membrana interna de mitocondria que se proyecta hacia el interior. Estas cositas se llaman crestas mitocondriales. Esta es la matriz mitocondrial y estas pepitas que ven ustedes aquí. Algunas son mitocondrias y otras son partículas de respiración. Esto es otro tipo de
técnica que se utiliza. Estamos mirando al microscopio, no es un microscopio tan potente como este, y lo que estamos haciendo es utilizando una proteína marcada con un colorante verde cuando la iluminamos con luz ultravioleta. Entonces, y es un anticuerpo, miren, un anticuerpo dirigido contra proteínas mitocondriales, y ese anticuerpo está marcado con una cosa verde, ¿ya? Pero solamente la distingo un cuartico que esté oscuro, y estamos iluminando con luz ultravioleta. Si yo tuviera otra preparación, si alguien me entrega otra plaquita de esas con esto y no veo esto, quiere decir que esa célula no tiene mitocondrias. ¿Por qué? Porque recuerden que los anticuerpos están dirigidos de manera específica contra algo para reconocerlo, ¿ya? Allí el anticuerpo es antimitocondrial, está marcado con verde, o sea, que donde yo vea verde es porque el anticuerpo antimitocondria se le pegó a la mitocondria. ¿Está claro? Esto lo que me está mostrando es el núcleo de una célula, y esta es la zona donde hay cantidades de mitocondria. Bueno, esto es porque estamos utilizando anticuerpos dirigidos contra el resto de la célula, que son microtúbulos, por ejemplo, y tienen además, ya no tienen un marcador fluorescente verde, sino rojo, ya rodamina, por ejemplo. Y entonces, por eso ven ustedes ahí la partecita. Esto que ven acá es un espermatozoide. Ya no me acuerdo de qué es este espermatozoide. Bueno, en general ustedes tienen una cabeza y una cola, pero dependiendo del organismo, pues esto es así, ¿no? Ponen la cabeza y parece un gato. Y aquí tienen todas las mitocondrias, miren, acomodaditas ahí. Bueno, en el caso del músculo, en donde nosotros tenemos fibras rápidas y fibras lentas, fíjense ustedes que estas rápidas se ven totalmente oscuras, ¿no? Simplemente porque la densidad de mitocondrias es muy grande. Es decir, hay muchas mitocondrias en células que forman parte de fibras rápidas. Y en las fibras lentas, pues ustedes se encuentran que hay menos. Esto es para el cuento de la historiecita esta de cuál es el origen de las mitocondrias. Dice que una célula, algo que quería ser célula y estaba pues, digamos, como estudiando para eso, se asocia con una bacteria que es capaz de hacer respiración aeróbica, y se entra acá, hacen un acuerdo, una especie de simbiosis, y entonces ella, fíjense bien de dónde vienen las dos membranas. Esta membrana interna de la mitocondria, el origen es en la membrana única que tenía esa cosa con la cual se va a hacer el acuerdo, ¿ya? Y cuando esta ancestral llega y la agarra y se queda con ella, la mete al interior, digamos que le respeta su membrana. Y esta entonces en la mitocondria es el origen de la membrana interna, pero como además la agarró y la rodeó, pues le quedó la otra membrana que era de aquí, por eso es que tenemos una doble membrana en la mitocondria. ¿Está claro? Pues para contarles más o menos, como les digo, es una caricatura, no se ha podido repetir o remedar esa cosa que pasó, pero hay muchas evidencias que dicen que seguramente la cosa pasó. Si nosotros ahora hacemos un esquema de todas esas fotos reales y hacemos un dibujo simplemente para poder explicar mejor, nos encontramos entonces con que la mitocondria es como así como un manicito, y si le cortamos para mirarle cómo es adentro, si le hacemos el corte, entonces volvemos de nuevo. Tenemos esto azulito en la membrana externa mitocondrial, ¿sí? Aquí, esto que ven aquí, es un espacio, pero no es un espacio vacío de aire, sino si es una región que está entre las dos membranas, la membrana interna y la membrana externa. Esta membrana interna en la que se penetra, así como la ven. Quiero que se fijen y se dan cuenta de que las crestas, que son estas cositas,
piezas, ¿no? Sino simplemente que hay una prolongación de esta membrana interna hacia acá y vamos a ver cuál es la función de eso. Bueno, y entonces decíamos, membrana externa mitocondrial, espacio intermembranoso, membrana interna mitocondrial y el interior, entonces, es lo que se llama la matriz mitocondrial. Y eso es una muy buena compartimentalización, lo van a ver ustedes. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cada sitio hay moléculas diferentes, ¿no? Como si fuera una fábrica de espagueti. Aquí hacen la bolsa, aquí hacen el palito, acá entonces tienen que coger y empacarlo, etc. Eso está muy bien compartimentalizado y muy dedicado a las cosas. Si nosotros hacemos, entonces ya no esa figura, sino que hacemos un corte para mirar así por encima, nos encontramos entonces con esto. Aquí tienen ustedes la membrana externa mitocondrial, el espacio intermembranoso, esta la membrana interna que se prolonga hacia el interior formando que yo les pido el favor que las personas que tengan algo que hacer y que yo les esté interrumpiendo y les pueden retirar. Aquí tenemos nosotros entonces estas crestas que vienen hacia la matriz. Esto es matriz. ¿Qué encontramos en esa matriz? En primer lugar, el DNA mitocondrial, porque recuerden que el origen de esa mitocondria es celular, es una bacteria, y todas las bacterias tienen material genético, tienen DNA, ¿ya? Entonces esta molécula de aquí, como esto, el origen de esta cosa es bacteriano, recuerden, las bacterias tienen DNA circular, cerrado como un anillo. Nosotros tenemos DNA lineal, cada cromosoma de nosotros es una estructura lineal con extremos libres. En cambio, en las bacterias es una molécula circular cerrada. Entonces, la mitocondria, esa es una evidencia de que esa cosa sucedió. Es decir, que esa es una evidencia del origen bacteriano de las mitocondrias. Estos moñitos que ustedes ven aquí amarillos son unos complejos que se llaman las partículas transportadoras de electrones. Entonces son moléculas, realmente como un arreglo de varias moléculas a donde van llegando los elementos que están participando en la respiración y que como en esas moléculas hay cantidad de energía que es diferente, entonces cuando la cosa pasa de una molécula que tiene mucha energía a una que tiene menos, entonces esa cantidad de energía se libera y esa es la que va a formar parte de la teoría, ¿sí? Entonces, en esta membrana externa ustedes encuentran más o menos un 40% de lípidos y de proteínas 60%. En el caso de la membrana interna ustedes tienen más proteínas que lípidos. Y la razón es porque la membrana interna trabaja más en reacciones catalíticas. Recuerden que los catalizadores son de naturaleza proteica. ¿Qué más tenemos ahí? Pues que tiene porinas, es decir, unos hoyitos que son permeables a algunas cosas. Tienen moléculas como citocromos y algunas enzimas para oxidación de moléculas como epinefrina, para degradar un aminoácido como el triptofano, para degradar los lípidos, además de degradar a lípidos, esta organela puede hacer un alargamiento de ácidos grasos para producción de ATP. Y la membrana interna, que no tiene colesterol, eso es un dato que luego se consigue en estos estudios, son importantes. Esa membrana interna no tiene la misma permeabilidad que la membrana externa. Ella es impermeable a iones y a sacarosa. No importa que le den ustedes un mate de manjar blanco, sacarosa, nada, no lo agarra, simplemente no puede. No puede porque la estructura de la membrana molecular no le permite meter sacarosa. Recuerden que sacarosa es un disacárido gordito, no muy parecido, pues disacárido de glucosa y fructosa, pero no puede entrar, puede atravesar de pronto la externa, pero la interna
Tiene proteína para captación y liberación de calcio. Eso es muy importante, no lo vayan a olvidar. Toda su fisiología de la contracción muscular se basa en el ion calcio. ¿Sí? Transporte de electrones para la producción de ATP, oxidación de ácidos grasos. Dijimos que allí al oxidar los ácidos grasos producimos ATP, etcétera, etcétera. Más foticos para que me crean, ya no estamos cortándola así a la longitudinal, sino que le estamos haciendo un corte transversal. Y miren ustedes la cantidad de crestas mitocondriales, esto sería matriz. Y aquí, esta es una foto. ¿Recuerdan en la foto anterior que les dije eso amarillito que parece un bomboncito? ¿No? Es así. Sí. Eso amarillito que son las partículas transportadoras de electrones, pues allí es el dibujito de esta observación que hicieron la persona de un premio como estudiar mitocondria, particularmente por esto. Aquí tienen ustedes la membrana interna y estas cositas. Esto que es ese complejo molecular que es realmente el que encargado, principal encargado de la producción de ATP. Entonces, resumido, porque eso es un muy buen resumen, tienen ustedes membrana externa mitocondrial. Aquí estaría citoplasma, que le llaman citosol también. Aquí está, ¿esto qué sería? El espacio intermembranoso. Esto, membrana interna. La membrana interna, muy bien. ¿Y esto de aquí verde? La matriz. Ok, ya estamos listos para el examen. Saquen una hoja. Recuerden entonces ustedes que acá, y acá está el citoplasma, está la membrana, la célula comió y resulta que esa cantidad de lípido y de carbohidrato que la célula agarró llega hasta piruvato. Piruvato atraviesa membrana externa de la mitocondria, ¿cierto? El espacio, y cuando llega acá se transforma en acetil-CoA. Esto tiene 3 carbonos y acetil-CoA no tiene sino 2. O sea que de alguna manera una salida de CO2H, ¿cierto? Y entra entonces en una serie de reacciones que era lo que les decía, que se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿Para qué? Porque toda esa cantidad de moléculas que están pasando de una a otra, en primer lugar se produce CO2, que es lo que nosotros hacemos cuando estamos botando ese CO2. ¿Qué más? Que aquí se producen unas sustancias que entraron así, ¿cierto? Salen de aquí con un hidrógeno, y este hidrógeno que tiene un electrón y un protón, ¿se acuerdan? Es un átomo sencillito, lo que hace es que sale como protón y este electrón se agarra a brincar aquí en estas partículas que les dije que parecen esos bomboncitos, comienzan a pasar de uno a otro, ¿no? Y allí es donde se produce el ATP. Y entonces estos protones que ven ustedes aquí, recuerden que estamos haciendo una respiración aeróbica, o sea, con oxígeno. Llega un momento en que oxígeno y estos átomos de hidrógeno o protones que reciben de nuevo un electrón ahí todo decadente, se hace agua. Entonces, por eso nosotros en la respiración sacamos CO2, botamos el agua, ¿sí? Que se produce en todo este proceso, pero además hemos producido una gran cantidad de ATP, que es la que va a facilitar el que se hagan las funciones de la célula. Entonces, la vida se las complicó el otro semestre, se las comenzó a complicar el otro semestre cuando les muestre que esas cositas que ustedes vieron allí son realmente moléculas, ¿cierto? De citocromo, molécula hay una que se llama la coenzima Q, y ven ustedes que se producen, esto es lo que nos interesa. Aquí nosotros estamos metiendo ácido pirúvico que tiene 3 carbonos, suelta uno y se queda con 2 nomás, y esta cosa entra a este ciclo. Este NaDH, este protón de aquí, nos comienza a saltar en este sistema, y el saltar en esos sistemas da para formar ATP por un lado, pero además que este protón luego se une con oxígeno y se nos hace agua, se nos une con media molécula de oxígeno
se nos hace agua y entonces pues Ahí está. es un resumen de esa respiración. Esta es una partícula mitocondrial, eso que veían ustedes son los aquí, bombones. que está constituido por varias unidades de proteínas. Esto es para qué. Esto es lo que vieron inicialmente. Y luego la resolución aumentó y ustedes se dan cuenta de que sí tiene esta forma. Bueno, y aquí se hace la caricatura, está constituida por varias unidades y ella es la que trabaja finalmente porque es la ATP sintasa. Aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entrada de moléculas que provienen de carbohidratos y de ácidos grasos. Cuando son ácidos grasos se someten a una cosa que se llama beta oxidación, y cuando son carbohidratos al ciclo del ácido cítrico. Y tenemos entonces formación de ATP y estamos hablando entonces de mitocondria. Todo esto sucede dentro de la mitocondria. ¿Qué más hay en la matriz mitocondrial? En la matriz mitocondrial les dije que había ribosomas. Los ribosomas son unas partículas que tienen RNA ribosomal y proteínas ribosomales. Luego lo van a ver en síntesis de proteínas. Allí se hacen las proteínas, son unas bolitas así, y las encuentra uno acá en el interior de esta matriz. Aquí está el DNA, un DNA tipo Watson y Crick, como a uno le enseñan. El DNA no sé si por lo menos de adelante sí deben alcanzar a ver. Esta tirita aquí es el DNA. Esa es una observación real del DNA en microscopía electrónica. Esto es un mapa topográfico que uno hace localizando en dónde está la receta para hacer los citocromos, para hacer ciertos aminoácidos. Aquí es como un mapita. Entonces el DNA mitocondrial humano tiene la información genética para hacer todas estas cosas. Y ustedes ven aquí aminoácidos como enzimas como citocromosis oxidasa, una subunidad para la sintetasa de ATP, etc. No es que sea así bien estiradito y bien templado el DNA, es simplemente un mapa que le permite a uno mirar eso. Mitocondrias que se están dividiendo para probar que la mitocondria, el origen de, si nosotros tenemos una célula recién nacida, digamos así, digan que tenga 5 mitocondrias, en la medida en que transcurre la vida de esta célula podemos tener 20, 50 mitocondrias. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene eso? Es decir, ¿de dónde, si partimos de 2 mitocondrias, ahora tenemos tanto? Bueno, no sufren una mitosis como lo sufre una célula, que ellos son, el origen es bacteriano, y ustedes deben haber sabido en algún momento que las bacterias se dividen, no entran en mitosis porque no tienen cromosomas, sino que simplemente como que crecen bien, les sale la cinturita y la cinturita se va estrechando hasta que una y una, ¿cierto? Acá lo mismo. Aquí tienen ustedes una observación al microscopio electrónico que muestra mitocondrias que se están dividiendo, ¿sí? Por aquí. Bueno, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque genéticamente hay un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades mitocondriales, que como están haciendo referencia a mitocondria y están haciendo referencia a que algo raro está pasando con las mitocondrias. ¿Y por qué se habla de herencia? Es decir, que las mitocondrias tienen algo que ver con un carácter hereditario, claro que sí. ¿Y por qué tiene que ver con ustedes? Que ustedes van a encontrar que la mayoría de las enfermedades mitocondriales tienen que ver con órganos o con sistemas que requieren ATP. ¿Sí? Entonces ustedes se encuentran, por ejemplo, hay un tipo de como parálisis, ¿no? Que no están comprometiendo articulaciones, ni mucho menos, sino que están comprometiendo todo el tejido muscular. Entonces es típico de eso. Entonces aquí tienen una serie de enfermedades que, como se requiere una gran cantidad de energía, por ejemplo, funciones de tipo cardíaco, la función renal, lo mismo que tiene que ver con diabetes, por ejemplo,
enfermedades de origen nervioso tienen que ver es con mitocondria. Pero ¿por qué se dice enfermedad mitocondrial? Porque lo más probable es que ese sea un defecto que fue transmitido por los padres a ese descendiente, ¿no? Y que afecta DNA de la mitocondria. No se encuentra, el defecto no se va a encontrar en el DNA nuclear, sino que está en DNA, la equivocación está en el DNA mitocondrial. Entonces ustedes aquí encuentran, la presentación yo se las envío. Entonces aquí tienen una cantidad de alteraciones que tienen que ver con esas enfermedades. Esto puede variar, esas enfermedades mitocondriales pueden variar desde intolerancia al ejercicio hasta efectos letales, es decir, que no puede sobrevivir el individuo. Ahora, la cuestión es que si, vamos a ver ahora, que si el individuo tiene una enfermedad mitocondrial y tiene descendencia, seguramente no va a aparecer el problema en esa primera cohorte, sino que hay que esperar, ¿cierto?, a que haya una mayor cantidad de mitocondrias con el mismo defecto genético para que se manifieste. La progeria, estos dos ratoncitos son hermanitos mellicitos de la misma camada, pero a los cuales se les provocó a uno de ellos se le provocó una alteración de tipo genético mitocondrial que es responsable del envejecimiento prematuro. Entonces por eso ustedes ven que aunque estos son de la misma camada, este es más viejito que esto, pero no en el tiempo, sino es viejito por sus características, y eso se debe a una alteración mitocondrial. ¿Cómo se hace la herencia mitocondrial? Y eso tiene mucha importancia para especialmente en la parte hablando de herencia mitocondrial y prediciendo que puede pasar algo cuando ustedes tengan personal a su cargo. La herencia mitocondrial es de materna. ¿Por qué? Porque en el momento de la fecundación el espermatozoide todo lo que manda es su núcleo, su material genético, nada más, ni una moleculita de nada más, solamente el DNA. Quiere decir que todas las mitocondrias que están de aquí para allá en la cola del espermatozoide, eso queda por fuera del ovocito. Entonces ese material genético que va allí, fíjense bien, como no van mitocondrias, no entraron mitocondrias, puede haber 80.000 mitocondrias dañadas con las alteraciones genéticas más espantosas, eso no va a afectar, ¿no?, al nuevo individuo. ¿Por qué? Porque no entró. ¿Ya? Pero entonces, si es la mamá la que tiene esas alteraciones, allí sí. Claro. Entonces, fíjense en este heredograma, para explicarle, esto es viejísimo, eso con las enfermedades mitocondriales, si bien es cierto, no se diagnosticaron y toda la cuestión molecular no se conoció en ese tiempo. Sin embargo, en pinturas antiguas uno encuentra casos como este que ahora se reproducen, ¿no?, en donde encuentran a personas pues con una alteración de tipo muscular tremenda. Entonces tienen ustedes aquí una mujer que tiene una alteración mitocondrial. El señor no. Entonces nosotros tenemos aquí para esta primera generación, esta pareja tuvo una mujer, un hombre y una mujer. Fíjense bien cómo se comporta esto. Aquí, ¿cierto? Como el apareamiento es con un hombre que no tiene ningún problema, ¿cierto? Sin embargo, toda la descendencia está afectada, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa? Este hombre salió afectado, pero como esta mujer no tiene ningún problema, ¿cierto? La descendencia, nada que ver. Aquí en este caso volvemos a lo mismo, ¿cierto? Mujer afectada y toda la familia afectada. Entonces, ustedes ven que en unos heredogramas uno puede distinguir, a veces ciertos heredogramas en donde se está hablando de herencia que ven el cromosoma X o en el Y, puede parecerse un poquitico, y es donde el que está haciendo el análisis tiene que tener cuidado. No tiene nada que ver con el género. Es decir, no tiene nada que ver con el género con respecto a cromosoma Y o a cromosoma X, a eso me refiero. No tiene que ver con el género con respecto a que hay un señor y una señora y a ver quién tiene la alteración, ¿cierto? Si el señor tenía la alteración de tipo mitocondrial,
Por ejemplo, tiene alteración de tipo mitocondrial, sería como este, ¿cierto? No pasa nada. De allí en adelante, porque no va a pasar a mitocondria de su espermatozoides, que es lo único que pasa. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, señora. ¿Preguntitas de eso? ¿No? Clarísimo para toda la vida, ¿cierto? Yes. Bueno, entonces, eso es la parte que tiene que ver con la herencia mitocondrial. Creo que eso era todo lo que Finish your para decir eso.